las enfermedades desmielinizantes. Estas enfermedades desmielinizantes tan frecuentes y tanto que se oyen hablar de la esclerosis múltiple, del Guillain-Barré. Haré un bosqueo general y explicando un poquito de la fisiología, algo de mielinización, para que sea el tema un poquito más bonito. Bueno, tenemos entonces, fíjense que aquí les muestro unas imágenes como que un oligodendrocito mielinizando. ¿Ves? Aquí tenemos un nervio, vamos a ver un poquito ahora, rápidamente, el nervio, como este dibujo ya lo habíamos visto en algún video anterior, y vamos a ver alguna cosita rápida de lo que es la fisiología de la conducción eléctrica y por qué se produce este enlentecimiento y esta enfermedad cuando se desmieliniza una fibra nerviosa. Fíjense que hay 4 procesos fundamentales que desde que el niño se va formando todo lo que es la masa encefálica de todo aquel tubo neural, la parte más anterior, todo aquello. Hay 4 aspectos importantes. Uno es lo que es la proliferación. Esa proliferación y migración. De la proliferación versus migración depende mucho de lo que es la formación de las estructuras y o la no formación de las estructuras. Bien, en lo que sería la diferenciación. Donde ya esas distintas células van migrando hacia núcleos, otras van hacia girus y van formando las áreas específicas del encéfalo. Y de ahí viene, si no se formó, puede venir la anencefalia, si no se formaron los giros, puede venir la lisencefalia, una serie de conceptos que no estoy hablando ahora. Pero bueno, otro proceso sería la mielinización, que de eso vamos a tocar porque de eso prácticamente depende un poquito el tema de hoy. Y lo otro sería la sinaptogénesis. La sinaptogénesis. Estos elementos fundamentales. La sinaptogénesis es la definición ya futura de la formación de sinapsis, de la comunicación interneuronal, de la cual depende esa comunicación tan importante, que haya una continuidad de la información. Ya hemos estudiado los neurotransmisores y sabemos ya cómo se lleva a cabo muchas de estas reacciones, estas uniones, esta comunicación. Bien, hablando un poquito de lo que es mielinización, es un proceso que se lleva a cabo en la parte central y en la parte periférica. El sistema nervioso se encarga, la cresta neural y el tubo neural se encarga de formar los, por ejemplo, oligodendrocitos para la parte central y las células de Schwann para la parte periférica. Ya las células de Schwann vienen de la cresta neural y lo que es los oligodendrocitos vienen de lo que es la parte del tubo neural. La parte del tubo neural prácticamente anterior del tubo neural, la parte central. Lo que quiere decir que el defecto, las enfermedades inmunológicas o no, que den al traste o que produzcan destrucción de los oligodendrocitos o de las células de Schwann, van a producir entonces esta desmielinización y va a producir los siguientes efectos que explicaremos seguidamente. Fíjense que esta mielinización que lo producen estas células, fíjense que el proceso sería aproximadamente así. Las células, tanto oligodendrocito, que lo hace en paquetes, y la célula de Schwann lo hace más específico sobre el axón.
hay axones que son mielinizados, hay algunos que no son mielinizados. Veremos un cuadro más adelante, muy importante. Ustedes ven cómo se lleva a cabo. En forma de que, si ponemos de frente ese axón, vamos a ver entonces cómo la mielina lo envuelve así. Ustedes ven aproximadamente, eso sería de esta manera, como si fuera en forma de, como decimos, un sushi. Yo siempre pongo el ejemplo del sushi, que se forma como una capa sobre lo que es, este sería el axón, y entonces las capas serían así. Si lo hacemos así, vamos a suponer, para que se vea más, se entienda. Por ejemplo, así nos daremos cuenta un poco más fácil de lo que estoy queriendo decir. Eso quedó así. Esa sería la mielinización. ¿Para qué sirve la mielina? La mielina ayuda a la velocidad de conducción. Lo veremos aquí en este esquemita. ¿Por qué? Más adelante lo veremos. La velocidad de conducción produce o da lugar a que hay puntos donde se lleva a cabo ese intercambio iónico de electrones, de lo que es los iones, etcétera, de iones y cationes sobre todo, y produce entonces el impulso más rápido, en forma de ¿qué? Saltatoria. Y además es un buen aislante, Fíjense que, por ejemplo, los cables en la vida diaria de las computadoras, etcétera, los cables muchas veces están cubiertos con un aislante, porque si se cruzan uno con otro es un cortocircuito. Bueno, prácticamente aquí es poco parecido. Cuando se pierde esa mielina, puede haber contacto axones con otros que tienen otras funciones y pueden alterar las funciones o las informaciones que transmiten. Muy bien, ese sería lo que es la mielinización. Ya sea, tenemos que central, oligodendrocito, periférica, hacerlo de hecho. Vamos a ver entonces que aquí tenemos esta, vamos antes de irnos aquí a la explicación fisiológica de lo que es, lo que quiero para ver por qué la velocidad puede disminuir y puede dar lugar a los signos o síntomas de las enfermedades. Vamos a ver que aquí tenemos un nervio. Esto es un nervio visible, macroscópico. Tenemos entonces, si lo cortamos, hemos visto que está formado por diferentes grupos de axones, ¿ves? Y sería entonces, esto está cubierto, esta cubierta se llama epineuro. Aquí estaríamos hablando de perineuro, y aquí estaríamos hablando ya, en esto aquí, de endoneuro. Lo que quiere decir que el nervio como tal tiene tres capas: el epi, el peri y el endoneuro. Que para que se lesione un axón, muchas veces tiene que lesionarse por un nervio completo, sus capas fundamentales y las capas más internas, los paquetes de axones. Y ya de por sí, el axón en sí tiene una cubierta de mielina que lo ayuda en eso que habíamos hablado, aislante, la conducción, etcétera, para la velocidad. Bien, ya ahí tenemos la idea. Además, recuerden, dentro de ese nervio que tenemos ahí, tenemos algo que se llama la vascularización microscópica, la microcirculación, en inglés microcirculation, ¿verdad? Que se llama aquí la vasa nervorum. Vasa nervorum, que se afecta en los diabéticos. La microcirculación se afecta en los diabéticos. Y entonces es lo que se llama la polineuropatía diabética. No es el caso ahora. No es el caso. Aunque la polineuropatía diabética finalmente puede dar al traste con la mielinización y también se asocia con afectaciones mielinizantes versus neuropatía por la propia isquemia que se produce en el diabético. No vamos a meternos ahí ahora. Bien, nos vamos entonces aquí a esta parte. Nos vamos aquí porque cuando se inicia lo que se llama la despolarización, ¿cómo se inicia? Con la entrada del sodio y salida
de potasio. Recuerden que el sodio está extracelular en más cantidad y el potasio intracelular o intraaxonal. Bien, el azón también tiene citoplasma, o sea, tiene el líquido ese donde están todos los organelos. Después entonces hay lo que se llama la bomba sodio-potasio, ATP-ASA. Estimula la salida después del sodio, pero ¿qué pasa? La despolarización. Y se produce un impulso a través de esa membrana, salida del sodio, salida y salida, perfectamente. Y bueno, aquí están unos puentes de proteína también. Ok, se produce y pasa de un potencial de reposo a un potencial de acción y avanza la onda de despolarización y lleva ese impulso nervioso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos mielina? Cuando tenemos mielina, vamos un momentico a quitar. Esas son las capas de mielina y esto se llama aquí, este punto, nódulo de Ranvier. Vamos a poner que se ve ahí. Ranvier. Nódulo de Ranvier. Ese nódulo va a darle lo que se llama una distancia internodal. Mientras mayor la distancia internodal, más rápido es el salto. Nos vamos a meter entonces internamente. Vamos a abrir aquí para que se vea aquí por dentro. Bien, aquí está lógicamente sodio, potasio, sodio, potasio, sodio, potasio. ¿Qué pasa? Que no va a ser continuo, sino a saltos. Si es a saltos, la velocidad es más rápida. Por ejemplo, desmielinizada, por ejemplo, del 30, por ejemplo, a 40 metros por segundo. Una idea o menos. Y lo que es la mielinizada sería, por ejemplo, de 70 a 100, de 70 a 120 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que los lugares que vamos a explicar más adelante, donde haya neuronas específicas mielinizadas, es porque la velocidad debe ser rápida. Si se desmieliniza, ¿qué ocurre? Disminuye bruscamente demasiado la velocidad y el paciente tiene entonces lo que se llama todos esos signos de pérdida de fuerza, pérdida de todo lo que es la información, tanto eferencia como aferencia, y ese ejemplo es esclerosis múltiple. Ejemplo, Guillain-Barré. Ahí vamos entonces. Después de ver todos estos datos que hemos puesto acá, vamos a ver entonces tipos de neuronas que tienen o no esta mielina. Nos vamos entonces ahora a lo siguiente. Ahora sí, bueno, nos vamos a quitar todo esto porque ya se entendió todo esto. Lo pueden poner un poquito cuando después la explicación, pero ahora necesito la pizarra. Me duele quitar ese dibujo, como siempre yo dibujo con amor para ustedes y por eso me duele.